Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, tú, Señor, estás hoy con tus discípulos en Tiro y Sidón, que son ciudades de mayoría pagana, están fuera de la influencia de Herodes, fuera de la tierra de Galilea. Y el Señor ha ido allí para formar a sus discípulos, sin el ambiente de persecución que había en los territorios gobernados por Herodes. Y una mujer de allí, pagana, es decir, no judía, pues va a ser la protagonista de este evangelio, de este pasaje. Es una mujer que está sufriendo mucho por causa de su hija, que está poseída por un demonio muy malo, eso dice el evangelio, y no especifica más. Bueno, hace no mucho estuve comiendo con un sacerdote exorcista que practica su ministerio en un país de América Latina, y la verdad es que me hizo ver cuánto sufren los familiares de las personas poseídas por el demonio. Es una cosa pues muy dura, ¿no? Y es una prueba tremenda y pues más dura que cualquier enfermedad. Y me decía que no siempre la persona poseída tiene culpa de la posesión, sino que a veces es sencillamente una prueba durísima que hay que afrontar pues acudiendo al Señor como para todo lo demás, ¿no? Bueno, tampoco me quiero extender mucho en esto, pero el caso es que la mujer pues lo está pasando muy mal y pide a Jesús a gritos que tenga compasión de ella. Pero Jesús pues no hace nada, no respondió nada, dice el Evangelio. Desde luego es una escena sorprendente. No es la reacción que esperaríamos de tu corazón misericordioso, Señor. Y a los discípulos también les extrañó que Jesús hiciese oídos sordos y le dicen, atiéndela, que vienen detrás gritando. No sé si los discípulos estaban más preocupados por la mujer o por el jaleo que estaba montando con sus gritos, pero el caso es que les extraña. Y sin embargo, tú, Señor, ante esta insistencia, respondes de una manera todavía más extraña. Dices, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Y claro, como la mujer no pertenecía al pueblo de Israel, pero Señor, ¿es que no te interesan todas las almas? ¿Es que esta mujer no es hija de Dios aunque no pertenezca al pueblo de Israel? Señor, ¿no nos has hecho ver que todos los hombres te importan? Y mientras los apóstoles pensaban estas u otras cosas, esa madre llena de dolor y de amor por su hija, lejos de acobardarse, se puso delante de Jesús y se postró a los pies del Señor deteniendo su marcha. Esta mujer no estaba dispuesta a que tú, Señor, pasaras de largo. Ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Bueno, la escena está tomando un cariz verdaderamente extraño, ¿no? Todos pensamos que Jesús por fin pues va a atender a esa pobre mujer y sin embargo, tú, Señor, le contestas, estando ella postrada delante de ti a tus pies, le contestas, no está bien tomar el pan de los hijos y echársela a los perritos. Señor, duras son estas palabras. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué tratas así a esa pobre mujer que sufre tanto, que está tan llena de dolor? Y quizá podemos pensar que la mujer estaría muy humillada después de esa respuesta. Y sin embargo no es así. En la respuesta de la mujer no hay ni un ápice de humillación ni de despecho, ¿no? Es más, a esas palabras de Jesús la mujer dice, tienes razón, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Bueno, esta respuesta al Señor ya le vence totalmente. El tono de la respuesta de esta mujer es sereno, es confiado. Ella sabe que no es judía y ha entendido el ejemplo que Cristo le ha puesto. Y se intuye en esta escena una corriente de mutua confianza entre la mujer y Jesús. Jesús confía plenamente en la firmeza de la fe de esa mujer, que es puesta a prueba, y la mujer confía plenamente en la bondad del corazón de Jesús, a pesar de lo que pueda parecer en un principio.
A muchos, pues las palabras de Jesús les han podido parecer palabras de desprecio, pero esa mujer sabe detectar que Jesús está en el fondo, amándola, preparándola y eligiéndola. ¿Y en qué consiste esa elección divina? Bueno, no olvidemos que Jesús ha ido a Tiro y a Sidón a formar a sus apóstoles. Dios ha elegido a esta mujer como representante de los gentiles, de los que no forman parte del pueblo elegido. Y va a ser a través de ella como tú, Señor, vas a abrir las mentes de los apóstoles. Los apóstoles, que recibirán el mandato de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo, están siendo testigos de cómo una mujer pagana puede tener más fe en su corazón que un rabino. Dios no está condicionado a la hora de repartir sus dones. Y esta enseñanza será fundamental para evangelizar a todos los pueblos y predicar el Evangelio a todas las naciones, judías y no judías. Bueno, ya por fin Jesús, después de esta respuesta de la mujer, desvela sus sentimientos más profundos y le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento, pues la hija quedó curada. La fe de esta mujer, pues desde luego dejó una huella profundísima en los apóstoles. Y es que además esta mujer, sin ser israelita, misteriosamente representa a Israel. ¿Por qué digo esto? Israel significa el que ha luchado con Dios. Y en el libro del Génesis hay un misterioso combate en el que Jacob lucha contra Dios. Y fruto de esa lucha, Jacob arranca la bendición de Dios y con la bendición de Dios recibe el nombre de Israel, que significa el que ha luchado con Dios. Bueno, pues también entre la mujer y Jesús se da una especie de lucha, de forcejeo, que pone a prueba su fe y su perseverancia. Y también ese forcejeo termina con la bendición de Dios, que dice: mujer, grande es tu fe. Bueno, pues esa extraña lucha con Dios es una imagen de la fuerza que tiene la oración perseverante, que es capaz de vencer al mismo Dios, de vencer la voluntad de Dios. Y tú y yo estamos llamados también a ese combate de la oración perseverante. Es como si nuestra oración fuese un arma capaz de arrebatar a Dios sus dones, de vencerle. Y Dios quiere que forcejeemos con Él, que hagamos fuerza, como lo hizo esta mujer pagana, porque ese forcejeo es una lucha de amor, es una lucha de fe, de esperanza. Y Dios quiere de nosotros, de ti y de mí, una fe capaz de saltar por encima de cualquier dificultad. Bueno, esta escena de alguna manera es como un saltador de altura que se crece cuando el listón se sube unos centímetros. Bueno, pues tú, Señor, has ido subiendo el listón a la mujer, provocando una fe más fuerte, más sólida y más alta. Y esta mujer cananea termina por vencer a Jesús con su fe. Es una auténtica medallista olímpica de la fe. Bueno, y siguiendo con el símil deportivo, aunque cambiando un poco de deporte, me acuerdo de una anécdota que me contó un fiel seguidor de los 10 minutos con Jesús. Nos conocimos por casualidad hace no mucho y me dio permiso para publicar esta anécdota, que la voy a contar. Este hombre entonces pues tenía, hace ya pues no sé, unos 40 o 50 años, es un hombre de cierta edad, ¿no? Pues tenía una fe pues no muy viva, ¿no? Estaba casado con 4 hijos, cuando sintió que Dios le quería pues más cerca de él y que le quería santo. Y este hombre empezó a frecuentar los sacramentos y a intensificar su vida de relación con Dios. Pero ni a la mujer de mi amigo ni a sus hijos les cayó muy simpática esa decisión que había tomado y en fin, se metían con él, ¿no? Con cierta frecuencia. Y una vez coincidió pues mi amigo con el prelado del Opus Dei, entonces era don Javier Echevarría, en un encuentro con familias, y tuvo la oportunidad de explicarle a solas la situación que le hacía sufrir un poco. Medio en broma, medio en serio, le dijo al prelado que sus 4 hijos y su mujer se metían con él y que en fin, con su fe, ¿no? Y que eran 5 contra 1. Y que le pedía a Dios que se igualase un poco el partido. Y entonces don Javier le miró con simpatía y le animó a seguir jugando el partido hasta arrancar esas gracias de Dios, ¿no? Ese combate, ¿no? Y le dijo, siguiendo con la broma, que no dejase de rezar porque el partido lo iba a ganar seguro.
Bueno, esto le dio una gran confianza y bueno, y así fue. Al cabo de los años, y para su gran sorpresa, uno de sus hijos le dijo que quería entregarse a Dios. Y no solo eso, sino que años después otro de sus hijos pidió la admisión en el Opus Dei como supernumerario. Bueno, eso ya suponía el empate del partido, 3-3. Pero no acabó ahí, porque su mujer, que falleció hace no mucho tiempo, hacia el final de su vida, pues empezó a sintonizar más con la fe de su marido y para sorpresa de mi amigo, al fallecer, su mujer se encontró debajo de la almohada de su mujer una estampa de la Virgen y otra de San José María. Bueno, ese fue el tanto de la victoria, decía al cabo de los años con su buen humor, ¿no? Fue el 4-2. Y fue el gol que más alegría le dio, porque fue en el último minuto como los goles del Madrid en la Champions. Bueno, pues ahora van 4-2 y todavía el partido no ha terminado. O sea que esperemos que acabe 6-0, ¿no? Y este hombre aprendió a combatir con Dios como Jacob, como la mujer cananea, con el arma de su perseverancia, aumentando la intensidad de su oración a medida que el listón se ponía más alto. Y esa es la gran lección del Evangelio de hoy. Y si tú te encuentras también en este tipo de combates o de partidos y quizá con el marcador en contra, pues no te desanimes y no te entristezcas. A Dios le gustan estos combates de la fe y los mira con inmenso cariño. Señor, aumentanos la fe, auméntame la fe, dame la fortaleza de no desfallecer en mis peticiones, aunque a veces parezca que no me escuchas. Con nuestra perseverancia arrancaremos del corazón misericordioso de Jesús todas las gracias. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.